resolución de alegaciones presentadas al expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016. Tal y como comenté de forma genérica, además, digo, si han visto en ese esfuerzo de prudencia, este año quiero citar algunas cuestiones que nos llevan, como indiqué en la comisión informativa, a ser todavía más cautos con la revisión de las ordenanzas, precisamente porque hay la aplicación de los nuevos coeficientes de valoración del IBI van a suponer pues un comportamiento diferente en este impuesto respecto al ejercicio 2015 y en este caso para el 2016, y creo que deberíamos ser bastante cautos, prudentes, a la hora de tomar otras decisiones que pudiesen poner en riesgo la estabilidad económica de este ayuntamiento por la parte de los ingresos. Al margen de esa situación, quiero recordar que durante este ejercicio económico, la basura no se modifica, al contrario, se crea una tarifa que beneficia a muchísimos negocios de nuestro municipio. El agua se mantiene en su estado actual, que son esas tasas que habitualmente han sido modificadas en los últimos años. Hay impuestos que no hemos tocado desde hace un montón de años. Desde hace un montón de años no se modifican. Y en este caso hago esta exposición porque realmente condiciona el discurso respecto a la desestimación de estas alegaciones. En ese marco de prudencia indico, y decía el otro día, que muchas de las aportaciones que hacen los grupos políticos, pues en algunas estamos de acuerdo, en otras en total desacuerdo, pero más allá de entrar a valorarla una a una, yo sí que quiero decir que precisamente por esa situación en la que hemos tratado de contener, porque realmente el vecino, nuestros ciudadanos verán que en el 2016 el mayor impuesto, el de más carga hacia su bolsillo, que es el IBI, se va a contener, no va a haber modificaciones en el 2017, no va a haber modificaciones en el 2018. Yo creo que es la gran noticia el haber paralizado esa evolución anual hasta el año 2008 en estos 3 siguientes años. Independientemente que hayamos tenido que modificar el porcentaje del tipo de gravamen, precisamente lo justificaba cuando hicimos la presentación de las ordenanzas fiscales, y lo justificaba, como indico, por mantener el equilibrio económico de esta administración, y no en un afán, no entiendan que en un afán de lo que hemos dejado de perder por un lado lo ganamos por otro, al contrario, es un afán de la medida más importante a largo plazo. Hemos paralizado las modificaciones del IBI en los próximos 3 años en nuestro municipio, que yo creo que esa es la mayor noticia, y el resto de tasas o impuestos prácticamente no se han modificado. Por encima sí me gustaría, porque me gustaría hacer alguna apreciación sobre algunas modificaciones, sin entrar al detalle de cada una de ellas, pero indico que, por ejemplo, por Izquierda Unida, por Antonio, sí decir que hay en aplicar coeficientes más elevados a inmuebles no residenciales. La ley lo que establece es solamente un 10%, hasta un 10% de esa modificación del conjunto del valor de los mayores valores residenciales. A ese 10% es al que habría que aplicarle, eso no nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos, y lo hemos valorado, y te aseguro que lo hemos puesto sobre la mesa más de una vez, y no hemos tocado, no nos hemos decidido a hacer una medida o aplicar una medida en este sentido por la situación de crisis económica que ha perjudicado a todos. Y porque precisamente el sector servicios y el sector del turismo es el que está tirando la economía, no solamente de Adeje, sino de la isla. Y no sabemos qué repercusión podría tener este tipo de medidas respecto a esas empresas que generan, o que en teoría son las que generan mayor riqueza o pueden generar mayor riqueza en nuestro municipio. Entendemos que es una medida también de cautela, la tenemos y la queremos valorar, y la apreciación es, tal vez cuando arranque la economía de forma definitiva, entremos a trabajar este coeficiente. Lo tenemos ahí. Los vices no tenemos ninguno en el municipio. Lo desestimamos porque no hay ninguno, o sea, no hay ningún vice. Entonces, pues desestimado, porque es que no tenemos, no se aplica en nuestro municipio. En cuanto al bonificaciones al tratarse de cooperativas y promotoras públicas de vivienda, el incrementarlo del 50 al 90, la ley ahí nos deja un marco bastante complejo, porque no solamente habla de la promoción pública de vivienda, sino que además nos habla de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, es lo que nos dice. Es un tema que debemos estudiar, además con un marco legal que nos permitiese hacer una distinción entre unos y otros. No sé,
por ejemplo, en el impuesto de construcciones edilicio, lo que hacemos no es modificar el impuesto en este caso, sino lo que hemos hecho es incluir una de las situaciones que el Pleno del Ayuntamiento debe determinar si este es de especial interés municipal, ¿no?, a la hora de poder beneficiar o bonificar con ese 95%. En la actualidad, ahora mismo, son las viviendas de protección oficial de promoción pública, los proyectos de viviendas de primera necesidad social o las construcciones, instalaciones y obras destinadas al fomento del turismo rural, cuya concesión deberá adecuarse a las bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2001. Eso es lo que tenemos. Lo que hemos añadido, además, es aquellas que se destinen a actividades de asistencia social o educacional. Pero entiendo además, entiéndase que se establece incluso el procedimiento. Debe el Pleno previamente determinar que ese tipo de instalaciones tienen especial interés municipal, ¿no?, utilidad municipal. En cuanto a Coalición Canaria, el tipo de gravamen del 0,49 al 0,42 lo he explicado y he dicho por qué se toma esa decisión. En cuanto al IPREM, nosotros, lo expliqué también cuando hicimos la modificación, nosotros no utilizamos el IPREM porque probablemente fuera incluso un dato muy útil para gestionar el tributo, pero el tributo en esas bonificaciones que estamos estableciendo, en las bonificaciones de las familias numerosas. Pero expliqué en aquel momento que hemos utilizado otro criterio, que el criterio es atender a aquellas propiedades que menor valor catastral tienen, entendiendo que muchas de ellas coinciden con las que menores ingresos y situaciones más problemáticas, sociales, familiares, económicas, traen también esas familias. Y por eso hemos escalonado los valores catastrales para establecer las bonificaciones en las familias numerosas. En cuanto a la tasa de basura, aquí sí discrepamos un poco, porque respecto a la zona 1 y 2, que es 76,90 euros, aquí no se diferencian, es la misma. Yo no tengo el dato, lo he pedido pero no lo he tenido a tiempo, lo estaba comprobando, pero por los datos que vi parece que somos pues de las zonas más bajas de la isla. Yo creo que en ese caso, y además con absoluta prudencia lo digo porque no lo he confirmado, pero con los datos que he ido mirando, pues parece que no estamos muy por encima, al contrario. E incluso en la zona de barrios estamos en 59,80 euros. Respecto a esta tasa dije, y dije en su momento que lo estamos haciendo, estamos trabajando desde servicios municipales, está la concejala de servicios municipales, está trabajando en introducir una bonificación para premiar, beneficiar, estimular, incentivar el reciclaje. Y dije en su momento que la tenemos prevista. Igual que ustedes hacen estas aportaciones, nosotros tenemos una ya elaborada, trabajada, casi estructurada, prácticamente contrastada, pero por esa misma prudencia que digo que hemos tomado la decisión de dejar sobre la mesa muchas de estas cuestiones que ustedes plantean este año, nosotros también decidimos dejar sobre la mesa esta modificación en la tasa de basura, en tanto en cuanto veamos la evolución y el comportamiento de los tributos durante este año. Y por último, la tasa de contenedores de ropa y similares. La única duda que yo tengo en esto es si efectivamente hay un interés público en la prestación de este servicio, porque no se dedica a repartirla a Cáritas, no se dedica esa ropa a trasladarse a ONG, entiendo que no es así, sino que se hace negocio y actividad con esa ropa que se traslada a otro sitio y se vende, con lo cual hay actividad comercial. Entendemos que la tasa, que es pequeñita por cada contenedor, no es una tasa recaudatoria, al contrario, creo que es de justicia porque hay actividad económica detrás de esta recogida de ropa. Si fuese lo contrario, no dudaríamos en que precisamente fuera hasta gratis. Al contrario, propiciaríamos que la instalación fuese gratuita totalmente, pero no es el caso. Y por último, recordar, en cuanto a esto, que sí estamos trabajando y hay un encargo al Departamento de Intervención, lo dije y lo anuncié y la concejal de Servicios Sociales está aquí, estamos trabajando y presupuestariamente lo hemos recogido, lo vamos a recoger, ese crédito necesario para abordar esas situaciones sociales complejas que abordan familias en nuestro municipio, pero por la medida de dar la ayuda económica y compensar posteriormente la deuda, que parece ser que es el camino pues, jurídicamente más correcto. Los impuestos en ese sentido tienen limitaciones a la hora de tener bonificaciones o posibles exenciones, que no las tienen, pero en este caso queremos y estamos trabajando en eso y espero que las podamos presentar en los primeros meses del próximo año y poderlas compartir con ustedes para que puedan apoyarlas. Nada más, muchas gracias. Andrés, Antonio. Bueno, yo suelo decir que las propuestas que presenté lo hice convencido de que servirían para que el municipio se dote de un sistema fiscal más justo
y me alegra que algunas de ellas le hayan parecido interesantes. Entiendo que la serie de bonificaciones que planteé pueden plantearnos una incertidumbre, ¿no?, respecto a la capacidad recaudatoria que tengamos, pero las que planteé para recaudar más no entiendo por qué no se aplican. En plan, la de los diferentes usos que se aplican solo al 10% de mayor valor catastral que no sean residenciales. Podemos definir usos pues de ocio, deportivo, sanitario, y que esos inmuebles que según las noticias estamos ahora mismo recibiendo récord de turistas y que están haciendo su agosto, pues que tributen un poquito más. Tampoco es que se lo vayamos a subir al máximo, sino un par de décimas más y que contribuyan en función de su capacidad. Y también no mencionaste nada acerca de la propuesta que hice de penalizar a las viviendas vacías. Sí, sí, tienes razón. No, o sea, vamos a ver, en el mismo criterio te contesto, Antonio. En el mismo criterio, nosotros lo que hemos valorado es, deberíamos establecer algún tipo de reglamento para estudiar efectivamente cómo controlamos cuáles son esas viviendas vacías, esa labor y ese trabajo ingente en nuestro municipio, que habrá que hacerlo. Fíjate que estamos hasta de acuerdo, podemos estar hasta de acuerdo, pero sí que es verdad que debemos ser consecuentes en lo que supone esto. A ver si resulta que el ingreso va a suponer una merma de ingresos porque el trabajo para hacerlo es mucho mayor que lo que va a suponer esta entrada de ingresos, ¿no? Cito, porque en el mandato pasado nos hicieron una propuesta similar con cajeros. Eran los cajeros que estaban en espacios públicos, y cuando hicimos el estudio, no sé si recuerdan eso, habían dos o tres, ¿recuerdan? Eran dos o tres. Ya solo el estudio nos costó más que las medidas, porque eran dos o tres, todo lo demás estaba en lo privado, y al final lo desestimamos precisamente por eso, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas que podrían ser medidas a discutir y discutibles, lo que nos preocupa es precisamente tener claro cómo se puede gestionar y cómo tramitamos, cómo hacemos el procedimiento y ese protocolo para determinar que esa vivienda efectivamente está vacía. Date cuenta que el municipio, pues, un municipio con una extensión vastísima, larguísima, amplia, con viviendas en zonas turísticas mezcladas con residenciales, muchas veces de difícil incluso notificación a los residentes. Tenemos dificultades para notificarles porque no los encontramos. No quiere decir que no estén, que igual están, pero pues no los encontramos. Nos parece difícil a priori y por eso tampoco la hemos trabajado. Indico que esas son de las que podíamos estudiar y trabajar con el tiempo. Antes de comenzar la intervención, sí quiero agradecer el talante que ha tenido el señor presidente al explicar cada una de las alegaciones que se han hecho al respecto, y eso es de reconocer, ya que en otros momentos no se ha hecho. Y desde aquí también invito y propongo a que no tengamos que traer este punto a un pleno, una resolución de alegaciones, sino que en este caso nuestro grupo o la oposición sea partícipe de la elaboración de esa modificación de las posibles ordenanzas en el año 2017, y cuando lo traigamos aquí a pleno ya sea consensuado. Por lo tanto, yo creo que evitaríamos tener que resolver alegaciones al respecto. Así que, por lo tanto, me gustaría que se tomara nota de este tema y lo trabajásemos. Dicho esto, sí quería comentar que la gerencia territorial del catastro comunica a este ayuntamiento la posibilidad de solicitar la aplicación de coeficientes de actualización de los valores catastrales en el 2016, dado que los mismos de este municipio se encuentran, según dicha gerencia, de un promedio por encima del 50%. El 15 de julio se solicita la citada actualización de valores con una propuesta de corrección del tipo de gravamen al alza para compensar la baja de la base liquidable de la actualización, incrementando el tipo de gravamen del 0,49 al 0,52, como ya antes explicó el señor presidente. Se nos desestiman cada una de las alegaciones que este grupo ha presentado porque creía conveniente que mejoraría y disminuiría aún más los recibos o los impuestos que los vecinos van a tener que hacer frente en el año 2016. Y nos llama la atención que bueno, el informe técnico que desestima finaliza diciendo que hay que lograr los recursos financieros necesarios y suficientes para la prestación de los servicios correspondientes a las competencias que tiene esta administración local para el ejercicio 2016. Y sí que tengo que decir que este grupo no está para nada de acuerdo en uno de
de los argumentos esgrimidos en este mismo informe, porque habla que la capacidad de pago se refleja en la cuota dependiendo del valor catastral del inmueble. Es decir, ya se ajusta por definición el importe de la cuota a la capacidad de pago del contribuyente. Con esta frase este grupo no está nada de acuerdo. Sí que tenemos que resaltar que en las mismas ordenanzas, en las modificaciones, se recogen esas bonificaciones de hasta un 90% para las familias numerosas, dependiendo del valor catastral, y también se recogen exenciones en la misma en cuanto al pago del IBI, de la contribución, más conocida por los vecinos y vecinas por la contribución. Y dada esa actualización de valores catastrales, pues que provocarán una disminución en ese recibo de cada vecino, pues este grupo va a apoyar las modificaciones para las ordenanzas fiscales del 2016. Muchas gracias.